vamos a hablar de una violación que no es distante. Vamos a hablar de la peor de las violaciones. Una muchacha de 17 años fue violada por su propio padre desde los 8 años. Su madre, el año pasado, encontró en plena flagrancia a este sujeto en el momento del abuso. Habían pasado varios años. Finalmente este sujeto fue a la cárcel, pero ¿saben qué? Estuvo solamente 7 meses y hoy está libre. Esta es la historia que nos cuenta Jorge Letts. Es algo que no pensaba vivir esta vida. Hacerle daño a su propia hija. Su costumbre era que cuando me iba al colegio a dejar o a recoger, me decía, ¿por qué no me das un besito en la boca? Decía. Me decía, ¿que tienes vergüenza? ¿Tienes vergüenza de mí? Me decía. Siempre me da un beso en la boca, siempre. Esta es una historia que le pondrá la piel de gallina y lo dejará horrorizado. Yo le encuentro a él tocando sus partes íntimas a mi hija. Y él le decía, papá, no me hagas daño, soy tu hija. Y él me dice, mamá, que se tapaba la cara cuando su papá le tocaba. Prácticamente lo hizo su mujer. No, no escuchó mal. Esta mujer es Carmen Roque Faustino y acusa a su esposo, al amor de su vida, al padre de su única niña, de haber violado desde hace más de 6 años, nada menos que a su propia hija, esa niña, fruto de su gran amor. Y hace su ingreso Carmen Roque Faustino y Johnny Soberón Barrera. Pero esta historia realmente empezó disfrazada de un cuento de hadas. Me imagino debe traer muchos gratos recuerdos a la mente. Este fue quizá uno de los momentos más felices para Carmen Roque, cuando en el 2015 por fin le daba el sí y se unía formalmente en matrimonio a Johnny Soberón Barrera. Un hombre al que conoce desde que ella tenía 14 años y que a los 18 la convirtió en madre de una hermosa niña a la que juraron cuidar con su vida. ¿Tienen hijos? Una bebita. ¡Ay, por Dios! Ponte, hija, junto a tu papito y mamá. Ahí al costadito. Eso es. Sin saberlo, Carmen se había casado con el verdugo de su pequeña. Ese mismo año, la única hija de Carmen y Johnny cumplió 15 años y se convertía en toda una señorita que del brazo de papá posó para la foto. ¿Quién podría siquiera imaginar que ese padre protector, según la madre, ya había abusado sexualmente de su propia hija, convirtiéndose en lo más parecido a un monstruo que fue descubierto de la peor manera? Y vengo de sorpresa, yo abro la puerta, la primera puerta con la llave, y después, como no veo a nadie en la sala, me dirijo al cuarto, a ver si está... ¿Al cuarto de su hija? Al cuarto de mi hija. Abro la puerta y les encuentro la sorpresa de que mi hija estaba acá sentada y él estaba echado desnudo con su short. Carmen dice que ese día no la esperaban en casa, pues como siempre salía tarde del trabajo. Pero ese día, 23 de agosto del 2016, era su cumpleaños, así que pidió permiso para darle una sorpresa a su esposo. Pero la sorpresa fue otra. Ella estaba puesto un short de dormir, holgado, así grande, y su bibirí blanco. Le mete su mano. Me desesperé, estaba nerviosa. Le dije que, ¿por qué es motivo? ¿Por qué le hiciste eso a tu hija? Le digo. Me dijo, tú estás mal, tú estás loca. Mi hija salió del cuarto y se fue a su cuarto. Se puso sus botas de trabajo, su pantalón jean y su casaca encima. No le importó cómo se fue a trabajar y se fue. Asustado y nervioso, se fue de casa, pero esta vez nunca más regresó. Carmen quedó destrozada, al igual que su hija, que su hogar y su vida. Y es que cómo dudar de su esposo, del padre de su hija, del hombre con el que solo hace un año acababa de casarse. No pensaba todo esto, vivimos tantos años y nunca me di cuenta.
Y me siento como si también he sido una mala madre de no haberla cuidado bien, que me dediqué a trabajar y no verla a ella. Siempre me reclamaba, mamá, yo no quiero que trabajes. Yo nunca pensaba que era porque ella me decía, mamá, no me dejes sola. Pero las cosas aún se pondrían peores. Tras la escena de espanto que descubrió esta mujer sobre su cama, su hija entre lágrimas lo contó todo. Me jalaba, me sentaba a la mesa y me jalaba al cuarto. Madre. Empezó con tocamientos desde los 8 años. De 9 años para 10. Yo no entiendo por qué él está libre, haciendo su vida como si nada. Él debe estar muerto, porque eso no es padre. La hija de Carmen tiene ahora 17 años y una gran fortaleza que por momentos se quiebra al recordar el calvario que vivió durante años. Su madre dice que está confundida y que su hija no ha vuelto a ser la misma. Estamos hablando de un niño contra un adulto, donde el niño no tiene ninguna posibilidad de defenderse, de poder procesar lo que está ocurriendo, pero con el tiempo inevitablemente se va dando un sentimiento, un vínculo y se genera toda una confusión. Entonces por eso nos vemos ahora con una adolescente afectada, traumada. Y sobre todo porque viene desde los 8 años, pues, ¿no? Porque trabajando ha sido año tras expuesta de manera sostenida y sistemática. Trato de estar bien por mi mamá y por mi familia. Y dar lo mejor de mí. Estudiando. En las pruebas de cámara Gesell, la ahora joven también habría revelado que su propio padre la obligaba a ver pornografía desde un celular y la golpeaba salvajemente cada vez que algún compañerito de colegio intentaba cortejarla. Son simples celos de padre protector, creían, ingenuos. Y él le va a recoger a mi hija y un muchachito la había ido a recoger de su misma edad. Allá él le pegó, le hizo el ojo al muchacho. Le pegó le desfiguró el rostro y el chico no hizo la denuncia. Siempre me revisaban mi celular. Siempre me revisaban mi celular. ¿Qué es lo que tenía? ¿Qué es lo que no tenía? ¿Qué buscaba en tu celular? Mensajes, sí, quizás esté con un chico, qué sé yo. Pero buscaba más mensajes, todo revisaba. Carmen aún no lograba asimilar lo sucedido. Llamó a la policía y junto a ellos tendió una trampa, pues al verse descubierto, Johnny no quería regresar a casa y citó a su aún esposa en un puente de Ventanilla. ¿Dónde estaba él? Él estaba arriba, yo estaba acá abajo. Él estaba ya parado. Sí, él estaba ya parado. Le digo, baja. Y él me dice, ven, sube, amor, ven, vamos a conversar, ven, vamos al otro lado, quiero caminar, estoy mal, me siento mal por lo que está pasando. Me decía, no, amor, yo te quiero, me decía. No es cierto. Lo negaba él. Sí, lo negaba y los policías bajaron y se lo llevaron. Lo detenieron a mi frente. Pero para mí es algo increíble porque tantos años que he vivido con él y no pensaba que era una persona que hacía daño a su propia hija. Johnny fue entonces capturado por la policía. Tras investigar el hecho y con las pruebas del médico legista que confirmaban el abuso, el padre monstruo fue enjaulado y condenado a 7 meses de prisión preventiva. Por mí fuera que le den la pena de muerte. Porque esos hombres no valen. Pero lejos de recibir la pena máxima, este hombre fue liberado. La madre denuncia que, increíblemente, luego de 7 meses, el juez Robert Martín Rimache Pilco, titular de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, no aceptó la ampliación de prisión preventiva y dejó en libertad al hombre que habría sido capaz de mirar con deseo a su propia hija y convertirla en su mujer, y durante años someterla enferma y clandestina. Prácticamente este juez no tiene sentimiento, ni siquiera es padre de familia, lo han coaccionado o lo han sobornado para que puedan dejarle a este individuo.
Este es un documento que hemos hecho llegar al Consejo Nacional de Magistratura. A ellos pedimos que se destituya inmediatamente a este mal juez. Pero ¿cómo hizo este hombre para que su hija no revele la pesadilla que vivía durante más de 6 años? ¿Por qué la niña, mientras crecía, guardaba en secreto su desgracia? Me decía, hijita, yo te amo, me decía, yo soy tu papá, y a mí me daba pena. Recordemos que hay un síndrome de Estocolmo, donde la persona al final se puede terminar enamorando de su propio captor. No habría de llamar la atención de que esta jovencita, de que esta adolescente tenga sentimientos encontrados, que por una parte pueda sentir cariño, por otro lado pueda sentir temor. Definitivamente el padre ha generado un daño profundo, un daño severo y un daño que, por cierto, esta niña va a tener una serie de secuelas y va a necesitar de mucha ayuda profesional y de su familia. Intentamos conseguir la versión de Johnny Soberón Barrera. Lo buscamos intensamente en su dirección de RENIEC en Ate y también en la casa de su hermano en Ventanilla, pero nunca lo encontramos. No, no está acá. Ya no vive acá. ¿Y dónde podemos encontrarlo? Está por Vitar, ¿Y tú nos puedes dar su teléfono o algo? ¿Su dirección? No, no sé nada. El teléfono de él no sé nada. ¿No lo ves a tu hermano? No lo veo, desde que le dieron libertad condicional no lo veo hasta ahorita. Carmen junto a su hija han emprendido una cruzada en busca de justicia. Piden que el sujeto que les destruyó la vida disfrazado de papá protector pague su delito con cadena perpetua, pues aseguran que le ha dañado la vida a su propia hija, quien tal vez nunca vuelva a ser la misma. Y mi hija dice, y si no se hace justicia algún día me lo voy a encontrar cara a cara y yo ya seré señorita, ya seré grande y le voy a decir por qué me hizo eso. ¿Por qué un hombre es capaz de dañar a su propia criatura? ¿Por qué un juez deja en libertad a un sujeto acusado de violar a su propia hija? ¿Por qué los peruanos tenemos la sensación de que es tan fácil liberarse de la justicia? Algunos dicen que estas cosas solo ocurren en el Perú. No sé si ocurren solamente en el Perú, imagino que no, pero en realidad en el Perú ocurre sistemáticamente. Que haya un juez que libere a un sujeto que se ha comprobado y se ha confesado culpable a los 7 meses de haber, además, violado a su propia hija. Aquí, en Punto Final, lo que queremos es buscar justicia para estos olvidados, para quienes la justicia le es absolutamente indiferente. ¿Hasta cuándo? Nos da vergüenza ser una sociedad de esa calaña y nos da vergüenza que no se imparta la justicia adecuada. En este caso, no cejaremos en el esfuerzo hasta que este sujeto vuelva a estar donde tiene que estar, tras las rejas.